Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí para la presentación formal del libro Las guerras del general Omar Torrijos, la reconquista del Canal de Panamá. Este libro llegó a Panamá a finales del mes de diciembre y fue un éxito total al punto de que ya están haciendo la segunda edición. El libro lo escribió el periodista Zoilo Martínez de Vega, que nos acompaña desde Asturias. Y en el estudio aquí está conmigo el ingeniero José Blandón, que fue muy cercano a todo ese periodo en que Zoilo estuvo al lado del general Omar Torrijos. Y su heredero político también está con nosotros, Martín Torrijos, es presidente de la República. Yo quiero empezar para preguntarle a Zoilo, para que nos diga a todos, la justificación de este libro que llega justo el año en que se cumplen 40 años de la desaparición física del general, y mañana, pasado mañana, el 13, se cumpliría su cumpleaños. Muchas gracias, Mariela. Este libro comenzó como un compromiso personal ante la tumba del general Omar Torrijos, pocos días después de su muerte, el 31 de julio de 1981. Yo le había conocido el 12 de octubre de 1968, un día después del golpe militar contra el presidente Arnulfo Arias. Acompañé paso a paso los episodios más importantes de sus 13 años de gobierno. Tuve gran admiración periodística por su personalidad humana y política, cultivamos una estrecha amistad y me sentí obligado con él y con Panamá a dejar constancia de todo esto. Puedo decir que es un libro que se fue escribiendo solo, como un largo reportaje de toda su trayectoria política, desde su acceso al poder hasta el día de su muerte. Fui testigo y di testimonio periodístico de los capítulos más importantes del libro, como el golpe contra el presidente Arnulfo Arias, la guerra contra las multinacionales bananeras, conocida como la Guerra del Banano, la reunión extraordinaria en Panamá del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que dio comienzo a su larga lucha por la recuperación de la soberanía nacional en la zona del canal y del propio canal. Supe de primera mano todos los entresijos y toda la trascendencia internacional del asilo concedido al Shah Reza Pahlavi a petición del presidente Jimmy Carter, y también todos los secretos de la Operación Potable, una verdadera acción de guerra planificada para paralizar las instalaciones del canal si el Senado norteamericano no ratificaba los tratados Torrijos-Carter. Mi amigo Arturo McGowan me contó todos los detalles de la participación de John Wayne en la negociación y ratificación de aquellos tratados y me facilitó todos los documentos firmados por el gran actor en defensa de ellos y las respuestas de los congresistas y senadores aludidos. En 1973, Omar Torrijos me invitó a acompañarle en su primera visita a España y me recompensó con el regalo de venir a Asturias para conocer a mi madre y a mi familia. Fue una forma muy inteligente de conocerme mejor también a mí. En España le di la noticia del golpe militar del general Augusto Pinochet y del suicidio del presidente Salvador Allende en Chile. Y ahí mismo ordenó a su canciller, Juan Antonio Taz, que abriese las puertas de la embajada panameña en Santiago a todos los perseguidos políticos que buscasen ese refugio, tal como lo cuento en el libro. De España viajamos a Yugoslavia para conocer al legendario presidente Josip Broz Tito, y por razones de tiempo y de protocolo dejó en Zagreb a toda su comitiva para que le acompañásemos a la isla de Brioni solamente el capitán Eduardo Herrera como escolta y yo mismo como periodista. Sabía bien lo que hacía. Sin periodista, aquel encuentro histórico habría quedado en anécdota. A partir de aquel momento, el propio Tito le abrió las puertas del movimiento de países no alineados,
fundado por él e integrado por 115 países miembros y 20 invitados que le dieron su total apoyo. De allí fuimos a Roma para visitar a Pablo VI y obtener su bendición y el de la Iglesia Católica Mundial a sus reivindicaciones soberanas ante los Estados Unidos. En 1976 me invitó a acompañarle a la cumbre de países no alineados en Sri Lanka y en 1977 a Washington para la firma de los tratados Torrijos-Carter junto a los escritores amigos Graham Greene y Gabriel García Márquez. Intervine directamente en su relación con el dirigente español Felipe González para su aproximación a la Internacional Socialista y con los dirigentes bolivianos Jaime Paz Zamora y el general Lucio Áñez para el derrocamiento del dictador Luis García Mesa. En febrero de 1979, viviendo yo en España, Omar me invitó a regresar a Panamá para colaborar en su equipo de relaciones internacionales, del que formaban parte el ingeniero Blandón, Marcel Salamín, Nils Castro, Didio Sousa y el mayor Felipe Camargo. Sin presentirlo ninguno de los dos, Omar me estaba invitando a acompañarle los 2 últimos años de su vida. Le vi por última vez unos 20 días antes de su muerte, cuando nos reunimos con Felipe González para analizar los conflictos centroamericanos y los riesgos de la próxima llegada a la Casa Blanca del presidente conservador Ronald Reagan. Y ambos me pidieron que escribiera una serie de artículos sobre el peligro de una invasión norteamericana en Nicaragua que desembocaron en mi libro Centroamérica, alarma mundial. Me refugié a escribir en Isla Grande y cuando iba a entregarle los artículos se estrellaba su avión en Cerro Marta. Hago estas aclaraciones para dejar constancia del grado de proximidad que tuve con él y con sus políticas y que me facilitaron la redacción de este libro. A su muerte conversé con su viuda Raquel, con su hijo Martín, con sus secretarias y pilotos para recuperar todos sus pasos de los últimos días y con sus colaboradores más próximos para conocer sus últimos proyectos e incluso sus últimos pensamientos. Después entrevisté a sus amigos estadistas Jimmy Carter, Felipe González, Alfonso López Miquelsen y otros, anticipando con ellos el juicio de la historia. Finalmente, completé el trabajo con todo lo que publicaron sobre él los autores panameños. Y estas son las herramientas de mi libro. Teniendo tantas herramientas informativas y tantas motivaciones personales, hubiera sido una irresponsabilidad y una deslealtad imperdonables no haberlo escrito. Pude haberlo publicado hace 20 o 30 años, pero no tuve prisa. Más bien paciencia y constancia para exprimir toda la riqueza humana y política del personaje y también para dejar que la propia historia fuera haciendo su trabajo de pulir y de cantar su figura. Lo hizo a su modo, porque la historia es cosa de hombres y a veces agranda, deforma o desluce a sus protagonistas, casi siempre por intereses políticos, aunque al final siempre prevalezca la verdad. Si Panamá borrase de su historia el nombre del general Omar Torrijos, ella misma se quedaría sin historia. No puedo terminar sin agradecer la presencia en Panamá de la embajadora en Turquía, Mariela Sagel, casi madre de este libro, porque lo adoptó con la mayor generosidad. También el apoyo amistoso de José Isabel Blandón, uno de los colaboradores más inteligentes y leales que tuvo el general Omar Torrijos. Y la participación del expresidente Martín Torrijos Espino, que carga con responsabilidad el formidable peso de su herencia política. Mi libro no podía tener mejores padrinos en esta ceremonia de bautizo. Agradezco a la editorial Planeta por su confianza, a todos los promotores de este acto por su amabilidad, a Uritech, la Dulcinea del Hombre de la Mancha,
y desde luego a todos los lectores por su interés. Muchas gracias, Sol. Yo quiero preguntarle al expresidente Martín Torrijos, hijo del general Torrijos y su heredero político, ¿cómo has visto este libro? ¿Qué siente la familia, qué siente el expresidente al ver publicadas joyas tan importantes sobre la vida de tu padre y sobre todo en este homenaje que se le está rindiendo por los 40 años, que realmente debería ser todo el año y no a partir del 31 de julio? No, gracias, Mariela. Realmente quiero agradecer a Zoilo por la dedicación de esta investigación, de revivirnos los intensos momentos históricos de esa época. Este libro sin duda es una referencia fundamental para conocer desde el general Torrijos de la historia de Panamá. Entra en un momento donde el mundo, donde Panamá tiene muchas dificultades, y en el ejemplo que narra y que describe realmente nos renueva fuerzas para enfrentar los nuevos retos con una metodología que fue realmente única, fundamental, pero que hoy tiene vigencia. Son 40 años de su aniversario. Esta semana serían 92 años de su natalicio, y cumple sobre todo el propósito que Zoilo describe en la última parte de su libro, donde dice que al cerrar esta historia, nada deseo más que haber logrado encontrar la clasificación adecuada al modo de ser y de gobernar de Omar Torrijos, que propone en ese momento la editorial del País cuando su muerte. Y sin duda lo has logrado, Zoilo. Es un referente tu publicación para posesionar y reconocer, más que posesionar, la memoria y la figura de Omar Torrijos en las nuevas generaciones de panameños que encontramos ese ejemplo, como mencioné, pero sobre todo tenemos una fuente real de inspiración para entender de dónde venimos y para entender hacia dónde podemos ir y cómo lograrlo. Soy lo realmente agradecido a ti, a La Estrella, a Planeta, a Orit, a Blandón, que sin duda también lo acompañó en esos momentos, por este referente que se ha convertido este libro de manera obligatoria. Gracias, Zoilo. Muchas gracias, presidente Torrijos. Quiero preguntarle al ingeniero Blandón, que fue un poco el compañero de Zoilo en todas estas, o en casi todas estas investigaciones, o en estas vivencias junto al general Torrijos. ¿Qué aspectos has encontrado en esta publicación que le dan un valor agregado a lo que muy pocos panameños conocen y que están plasmados en este libro? Gracias, Mariela. Un saludo a Martín, un saludo a Zoilo. Mira, yo creo que el regalo que hoy nos da Zoilo es presentar a uno de nuestros principales dirigentes en nuestra historia nacional en toda su dimensión. La primera cosa que debo añadir es decir que la guerra del general se llama así porque fueron un conjunto de guerras que él desarrolló a lo largo de su corta existencia en este planeta. La primera de las guerras, escrita magistralmente, la guerra contra la oligarquía. La guerra en la que Torrijos afianzó el poder en la Guardia Nacional, porque no era la única figura en la Guardia Nacional. Fue a través de diferentes etapas que están señaladas en el libro, en la que Torrijos llega a la dirección de la Guardia Nacional. Entonces, para hacer un nivel de complicidad de él con los campesinos, con los obreros, con los intelectuales, con la gente desposeída de Panamá, una especie de conspiración de clase. Esto permitió que se consolidaran varias cosas: la reforma agraria, en primer lugar, la expropiación de la Panama Boston Company,
la expropiación de la fuerza y luz, pero fundamentalmente se previó la transformación política del país. Al nosotros, escrito en el libro, recrear la Asamblea de Representantes de Corregimiento, un nuevo poder político que desplazó a la oligarquía el control de la vida política. En esa etapa, Torrijos preparó el Código del Trabajo. En esta etapa se organizó a los campesinos y los trabajadores. Al leer lo que hoy lo escribe, uno puede recordar no solamente al líder, uno puede recordar al hombre, al amigo, al hombre en sus circunstancias, en sus temores, al hombre estratega, al que sabía avanzar y sabía retroceder. En ese sentido, creo que es importante el aporte que hace él, porque ubica a Torrijos en lo que realmente debía estar Panamá pensando hoy. Nosotros somos una nación de una importancia geopolítica global. Y cuando abandonamos la concepción de esa importancia, quedamos metidos en problemas intrascendentes. Cuando Torrijos asume la conducción en su segunda guerra del banano y del canal de Panamá, se da cuenta de que estamos frente al mundo. Para derrotar a los Estados Unidos, Panamá debía estar en el control de la opinión pública. Hoy, los jóvenes del PRD o de todo el país que lean este libro deberán recordar que una generación bajo el liderazgo de Torrijos que pudo comprender la necesidad de entender el concepto del papel de Panamá, aún en nuestra pequeñez geográfica y poblacional. Quizás el aporte de Zoilo más importante para mí es demostrarle al país que frente a las grandes retos nosotros tenemos que pensar en eso. Muchas gracias, ingeniero Blandón. Yo quiero acotar aquí, ahora que Zoilo mencionó el cargo diplomático, que en publicaciones que he tenido acceso en Turquía, comparan al líder de la revolución de ellos, al padre de la patria turca, Mustafa Kemal Atatürk, solamente lo comparan con Omar Torrijos. Y esas son publicaciones que están desde hace varios años circulando. Eso se lo dije yo al presidente de Iván Alcántara Provincial. También quiero preguntarle al presidente Torrijos que tras la desaparición física de su padre, hay un intento de borrarlo de la historia y de la memoria colectiva. ¿Crees que con este libro, si se difunde de una manera masiva yo creo que mucha gente realmente está repensando a Torrijos después de leer este libro, y nos consta al ingeniero Blandón y a mí, al mismo Zoilo, que muchas personas, no siendo del partido PRD, no siendo torrijistas, han leído el libro y se han dado cuenta, a lo mejor, ojalá, la dimensión política, la clase de estadista que fue y los cambios que introdujo a la sociedad. ¿Cómo hacemos para rescatar, Martín Torrijos, esa figura del general tan desdibujada todos estos años, y sobre todo por lo que vino después de su desaparición en la entonces Guardia Nacional? Sí, Mariela, sin duda no se ha hecho justicia ni se ha podido lograr valorar bien la dimensión del general Torrijos en Panamá, en la política continental y en la política mundial. El libro de Zoilo reconstruye hechos que hasta yo desconocía, que pensaba que conocía mucho de mi padre, y realmente logra situar al general Torrijos en un contexto histórico y en una dimensión que muchos desconocen. Creo que no hemos sido justos y tal vez, claro, él muere temprano, a los 52 años, y sus enemigos siguen por mucho tiempo sin reconocer realmente la magnitud del hombre que transforma el país, que nos une, que es, como bien lo describe y lo plasma en el libro Zoilo,
cuando habla de López Michelsen, que dice que de esa madera debían estar tallados los grandes hombres de América Latina, nuestros libertadores. Este libro cae en un momento oportuno, 40 años de su muerte, y entender que ese método que él utilizó tiene vigencia, que posesionarnos en el mapa mundial, si en esa época logramos reivindicar nuestra lucha por nuestra soberanía, devolvernos la dignidad, encabezar un movimiento que fue capaz de sumar a cientos de hombres, desde los más humildes a los que tenían ideales que nunca lo pudieron ver reflejado en nadie, lo vieron en ese movimiento, el general Torrijos, nos llama a todos la atención, porque así como Zoilo ha cumplido con su responsabilidad de amigo, con su responsabilidad de torrijista, creo que todos tenemos una responsabilidad por cumplir, y que en distintos momentos de nuestra historia reciente, pasado el 31 de julio de 1981, por distintas circunstancias no se ha cumplido, pero de una manera desapasionada ahora, viendo la magnitud de su impronta en Panamá, en la región y en el mundo, tenemos que volver o posesionar por primera vez el legado de él, su memoria, su ejemplo como norte para solucionar temas que todavía tenemos pendientes en este país. Ya tal vez no de soberanía, pero claro, sí de vivir en un país más justo, más equitativo, como se desprende de todo el libro. Creo que Zoilo hoy nos da la oportunidad, después de un campanazo, para que nos volvamos a situar en lo que hablaba Blandón, de lo importante, de lo trascendental, y que podamos dar ese salto, como nos inspira a él y como el trabajo de Zoilo, al Panamá grande, al Panamá que es capaz de, uniendo esfuerzos, superar adversidades, y de las cuales hoy tenemos muchas, y tenemos su ejemplo, y tenemos esta obra como una referencia obligatoria para los torrijistas y para los que tenemos y queremos entender el Panamá y el rol que tenemos hacia el futuro. ¿Qué lectura le das como periodista al hecho de que Torrijos empezó a cerrar las brechas de la desigualdad en este país y se creó una clase media que hasta hace poco fue la más pujante? Bien, acompañar a Torrijos en algunas de sus giras, como también lo dicen Graham Greene y Gabriel García Márquez, y los estadistas como los dirigentes como López Michelsen y otros, era vivir una lucha social, era descubrir su sensibilidad hacia los más desprotegidos. Yo en el libro quiero llegar al fondo del general Torrijos a través de las anécdotas. La anécdota de la abuela, por ejemplo, las fotos de Omar con los niños del Coclesito, esa sensibilidad suya que después plasmó en una política absolutamente de justicia social. Él buscó y entró y alineó su partido en los principios de la Internacional Socialista. Aparte de eso, su lucha por reformar todas las desigualdades lo llevó también a otros terrenos que eran, partiendo de un militar convicto, confeso, un dictador convicto, confeso y converso, como él decía. Él ha sido uno de los mayores estimulantes de la democracia en América Latina en su tiempo, defendiendo la democracia en República Dominicana, la independencia de Belice, la democracia en Bolivia, buscando en Centroamérica un equilibrio, buscando una tercera vía en América Central que pudiera
crear un panorama de estabilidad y de paz. ¿Qué impacto tuvo en América Latina la llamada guerra de banano? Cabezón Torrijos, y que tú creo que trabajaste en Rosario con el libro de Centroamérica a la humanidad. Bueno, ¿cómo se llama? Las guerras del Central. De un hombre que lo estudió muy bien. Dentro de ese proceso. Una de las cosas importantes que está narrada en el libro, que están en los testimonios, porque esto no es una biografía, esto no es un libro de historia, este libro es un libro escrito por un periodista que participó en los eventos que él está narrando, que se preocupó porque cada una de las cosas que está narrando sean exactamente así como ocurrieron. Entonces, en ese marco se narra con una capacidad increíble la guerra del banano. ¿Y por qué esa guerra era tan importante para Panamá? Porque si nosotros no éramos capaces de ganarle a las bananeras una guerra por el incremento del precio en la caja de banano, entonces ¿cómo íbamos a ser capaces de ganarle a los Estados Unidos la recuperación del canal de Panamá? Entonces Omar se empeñó en esa guerra y puso uno de sus mejores ministros, Fernando Manfredo, don Gerardo González, que ayudó a él, y él dirigiendo esta guerra, que culminó con que las bananeras reconocieran el incremento a Panamá. Otros países nos traicionaron, pero culminó con el gerente más importante de esa compañía suicidándose en Nueva York. Terminó con ministros dejando sus puestos. Y fíjense que nosotros fuimos tan solidarios en esa guerra que cuando Costa Rica y Honduras, los trabajadores apoyaron la guerra de nosotros, Torrijos, de los ingresos que habíamos obtenido, y está muy bien señalado en el libro de Zoilo, le mandamos $3 millones a los sindicatos obreros en su respaldo. Entonces, en esa guerra del banano y en la guerra del canal y en la guerra en Centroamérica, se produce un fenómeno que yo le quiero llamar la atención a los panameños hoy. ¿Por qué Torrijos estaba interesado en la guerra en Nicaragua? ¿Por el placer de una guerra? No. Somoza era el principal gendarme de la política de los Estados Unidos. En múltiples ocasiones le planteó a Torrijos que si él transaba y se olvidaba de los tratados, él le resolvía sus problemas. Somoza era un obstáculo para el proceso de transición del canal. Y nosotros decidimos apoyar la revolución sandinista, no para que fuera socialista, sino para que fuera una revolución socialdemócrata dirigida a eliminar una de las posibles fuerzas que impidieran el retorno del canal a Panamá. Mire la mente estratégica de Torrijos. Recuerdo dos cosas que voy a narrar como anécdota. Cuando yo tuve la oportunidad de estar en la ABC, encuentro a Barbara Walters, de las grandes periodistas de los Estados Unidos, con una foto al fondo de su escritorio de Omar Torrijos. Cuando el capitán Camargo y yo fuimos a recibir al general Vernon Walker, que era el asesor más importante del general Hayes en el Departamento de Estado cuando Reagan llega al poder, el general Walker nos dice a nosotros en perfecto español: he venido a este país a conocer al general que nos derrotó. Entonces uno mira de todas estas cosas y este obsequio que hace Zoilo para que los panameños entremos a la verdad profunda, a entender no solamente la guerra del banano, no solamente la audacia de Omar de meter nuestros hombres dentro del canal para volarlos si no se aprobaba. Yo le quiero recordar, el hoy presidente de los Estados Unidos, Biden, era un Nobel senador en 1978 y él votó a favor del Estado, particularmente en la modificación que eliminó la enmienda de Conchita. Esas son las cosas que nosotros debemos saber. Panamá en el mundo, el patrullaje de Omar, muy bien descrito, no solamente con Tito, en Europa, en las palabras hermosas de Felipe González, el papel de Carlos Andrés Pérez. Nosotros tenemos una deuda histórica, humana, con Venezuela, Colombia con López Miquel, Oduber, Michael Manley, el Fidel Castro.
Nosotros tenemos una serie de cosas que los panameños deben entender, porque vamos a enfrentarnos a un mundo precisamente en condiciones más complicadas, pero con una sola diferencia. El estrecho más importante, que une dos grandes masas de océano, el Atlántico y el Pacífico, está en este país. Y cerca del 5% del comercio mundial pasa por aquí. Martín Torrijos, cuando era presidente, amplió el canal de Panamá. Pero nosotros tenemos que plantearnos ya el canal con otra perspectiva, con otro mundo que se está abriendo. Ese es el mundo que Torrijos nos enseñó a pensar. Ese es el mundo que Torrijos nos enseñó a soñar, a pensar en grande, a mirar el país siempre pensando que la patria es valor y es sacrificio. Entonces creo que este es un momento importante en el país, para que todas las fuerzas del país, porque Torrijos no creó una sola fuerza. Torrijos creó un frente nacional anticolonial, en la que tenían cabida los empresarios, los trabajadores, los intelectuales. Nunca como antes brilló la cultura en la educación. Hicimos reformas educativas. Aquí se hacían grandes actos de cultura. ¿Por qué? Porque él creía. Y termino aquí con esto. Somoza siempre le decía a Torrijos, mira Torrijos, deja de estar educando a los panameños, que ellos son los que te van a tumbar. Y un día se apareció este general aquí a Panamá con una lista de 40 comunistas que debía expulsar de Panamá. Y Torrijos le mandó a Rómulo Escobar para que lo atendiera. Ese es Torrijos. Ese es el hombre que, acompañado por una multitud de dirigentes, formó el canal. Muchos de ustedes no saben que ese canal que está ahí tenía dos banderas. Tenía una jurisdicción extranjera, cuando nos llevaban en inglés para juzgarnos en inglés. Ese canal no existía. Los puertos no eran nuestros. No era que esas cosas deben pensarlas. Yo quiero agradecerle a Zoilo, porque cuando yo leí ese libro, una parte importante de mi trabajo en ese momento se suspendió por la emoción que me daba de replantearme cosas que vivía al lado de un hombre que no solamente era un amigo, era un dirigente en toda la extensión de la mano. Muchas gracias, ingeniero Blandón. Y antes de finalizar este programa, que podría extenderse yo creo que por días de debate, así como a Martín Torrijos, su hijo y su heredero político, le sorprendieron algunas de las anécdotas o algunos de los episodios que él narra, que Zoilo Martínez de Vega narra. Como el ingeniero Blandón, le apasionó su lectura, le emocionó, porque estuvo muy cerca del general Torrijos. Quiero anunciarles que ya se prepara una edición para Centroamérica, igual que también se prepara otra para Colombia, porque Planeta México, que es la que editó este libro, distribuye para Centroamérica, Panamá y el Caribe. Y Planeta Colombia pues tiene otras responsabilidades, pero ya se prepara porque Colombia fue un gran apoyo para el general Torrijos. También se prepara una edición para España y también se prepara una traducción para que este libro llegue a Estados Unidos, porque allí va a ser muy importante y va a ser muy bienvenido también. Yo quiero llamar la atención a algo que mucha gente nos ha hecho llegar, tanto al ingeniero Blandón, a mí, a Zoilo, a Martín Torrijos, que en la página 240 hay un error, un pequeño error, pequeño y grande, pero que seríamos errores, y eso ya está siendo corregido. Este Zoilo, en la distancia que lo tiene allá en Asturias, y también el tiempo que ha pasado, confunde el nombre de Marco Robles con Roberto Chiari y pone a Marco Robles como el que rompió relaciones después de enero del 74. Ese error está considerado para la reedición que se está haciendo. Aquí en Panamá, gracias al hombre de la Mancha, pero sobre todo a Planeta, que le ha puesto alma y corazón a esta edición. Nunca se imaginaron que el libro iba a tener tanto éxito. El hombre de la Mancha, La Estrella, TV y todos los que han hecho posible que este libro llegue a la mayoría de los panameños y de los extranjeros, comprándolo mucho también de forma electrónica. Y
agradecer sobre todo a Zoilo, que tuvo la perseverancia, que tuvo la dedicación, que tuvo el respeto y sobre todo que está disfrutando, está viendo coronado su esfuerzo de tantos años en este magnífico ejemplar que nos ha ofrecido la editorial Planeta, al que le faltan muchos datos, al que posiblemente en una edición futura se le incluyan documentos inéditos y fotografías inéditas. Para no demorar más esta publicación, salió sin esos documentos, pero esperemos que en la próxima edición se puedan incluir. A todos muchas gracias por estar presentes, por escucharnos. Y como les digo, este es solamente el principio de un debate nacional que puede ser, que puede durar todo el año, porque ese es el año de reivindicación de la figura de Marco.